la madre de mi esposa me llamó tarde, una tarde cualquiera, de esas en las que la rutina cansa, pero aún hay esperanza. Su voz, firme y contenida, susurró algo al otro lado de la línea que me destrozó por dentro: va a una cena de gala con su amante. Debería haberlo negado, haberme reído de la idea, haber dicho que era absurdo. Pero no. Algo dentro de mí se cayó. Un silencio extraño. El que precede a las tragedias personales. Y así fui. Vi con mis propios ojos lo que mi corazón ya temía. Allí estaban. Ella con un vestido largo, blanco y ajustado, como si quisiera ser recordada o olvidada. Y él, un hombre común, pero con una intimidad en la mirada que me dolió más que cualquier puñetazo en el estómago. Esa escena me destrozó. Como si todos los años, los planes, los desayunos llenos de risas, los cumpleaños, las discusiones tontas y los silencios cómplices se hubieran ido a la basura con un solo gesto. Llamé a mi suegra con la voz entrecortada y le pregunté: ¿es cierto? ¿Cómo lo supiste? La acabo de ver cenando con otro hombre. Y la respuesta fue como un cuchillo lento: me dijo que iba a una cena de negocios con un amigo del trabajo, pero yo sabía que no era así. Por eso te llamé. Por eso te llamé. Esas palabras resonaron en mi mente como una alarma tardía. Como una advertencia después del desastre. Me sentí como un idiota. Un hombre que confió, que creyó, que entregó su alma y su cuerpo. Y allí estaba yo, tragándome mi dolor y mi orgullo. Al día siguiente, con el corazón entumecido, le entregué una carta. La carta. El documento que, en letras frías, anunciaba el fin del para siempre que nos juramos ante un altar. Al leerla, abrió los ojos como si solo allí, en ese instante, hubiera comprendido que la traición era real, que el abismo se había formado bajo nuestros pies y que no había vuelta atrás. Lloró. Lloró de una manera que me hizo dudar de todo, incluso de mi ira. Porque no era un llanto por ser descubierta. Era el llanto de alguien que, por primera vez, comprendía el valor de lo que estaba perdiendo. Ella lo sabía. Tú sabías que me habías perdido. Salí de nuestra casa como quien abandona un incendio, sin mirar atrás, llevándome solo lo que quedaba de mí. Y lo que quedaba no era mucho. En los días siguientes, intentó contactarme. Intentó explicarse. Dijo que fue un error, que necesitaba reencontrarse a sí misma, que no era personal. ¿Cómo no iba a ser personal? ¿Cómo no iba a ser personal destruir un matrimonio? ¿Robarle a alguien su terreno, su aliento, su fe en las palabras y las caricias? Me rogó que hablara. Que entendiera. Pero no quería entender. No quería racionalizar lo inexplicable. Solo quería olvidar. Quería volver a dormir sin repetir esa escena una y otra vez, sin imaginarlas intercambiando sonrisas, brindis, caricias, besos. Quería borrar de mi memoria las noches que yacía a mi lado sabiendo que ya no era mía. Pero no desaparece así como así. Un día, meses después, conocí a otra persona. No la busqué. No la forcé. Simplemente apareció. Como si el universo quisiera demostrarme que aún había esperanza para un corazón roto. Y esta nueva mujer me miró de otra manera. No con lástima, ni con prisa, sino con una dulzura que ni siquiera recordaba que existía. No quería oír hablar de viejas historias. Solo quería construir una nueva. Poco a poco, la risa regresó. Los domingos cobraron color. Los abrazos dejaron de ser una obligación y se convirtieron en un refugio. Y fue en ese momento, justo cuando mi vida empezaba a encontrar un nuevo ritmo, que mi ex apareció de nuevo. Esta vez, con los ojos rojos, la respiración entrecortada y la voz temblorosa. Dijo que me amaba. Que se arrepentía. Que sabía que yo era el amor de su vida. Pero ya era demasiado tarde. Había pasado el tiempo. Y lo que ella no sabía, todavía, era que esta nueva mujer, la que me acogió cuando estaba destrozado, estaba esperando a mi hijo. Sí, la vida, con su amarga y perfecta ironía, me dio la oportunidad de volver a ser padre. Y al mismo tiempo, le dio a mi exesposa la certeza de que lo había perdido todo. Había perdido a su esposo. Había perdido a su familia.
Había perdido a su amor. Y ahora, vería florecer mi nueva vida desde la distancia. Se enteró del embarazo por casualidad. Me vio con mi nueva pareja en la fila de la farmacia, tomados de la mano, sonriendo. Se acercó, y antes de que pudiera decir nada, vio la prueba en la bolsa, y su mundo pareció derrumbarse allí mismo, frente a mí. ¿Está embarazada?, susurró, sin aliento. Solo asentí. No dije nada. Porque no había nada más que decir. A partir de ese momento, lo intentó todo. Cartas, flores, mensajes, disculpas, promesas. Pero ya era demasiado tarde. Porque no se puede reconstruir una casa que fue demolida por su propio dueño. Y en ese momento, mientras me observaba inmóvil, con lágrimas corriendo por su rostro, comprendí, ahí estaba el castigo. No eran gritos, no era venganza, no era represalia. Era simplemente vivir. Vivir un nuevo amor. Vivir lo que renunció por una aventura. Porque el verdadero castigo para quienes traicionan es darse cuenta, demasiado tarde, del valor de lo que perdieron. Y nada, absolutamente nada, es más devastador que ver al amor de tu vida empezar de nuevo, sin ti. Pero hay una última cosa que quizá nunca sepa. Algo que, si lo supiera, podría cambiarlo todo, o quizá aún sería demasiado tarde. Porque esa noche, la noche de la cena, también le tenía una sorpresa. Una sorpresa que podría haberlo cambiado todo. Y ahora, nunca lo sabrá. Después de todo, algunas verdades solo cobran sentido cuando el silencio se impone. Y por eso, antes de continuar, hay algo que necesita ser revelado. Algo que ha estado oculto desde el principio. Algo que cambia el significado de todo lo que has escuchado hasta ahora. Bienvenidos al canal. Aquí no apoyamos ni idealizamos ningún tipo de traición. Todas las historias que se cuentan son, ficticio, creada con el propósito de mostrar, con intensidad y realismo, cómo la traición destruye vidas, amores y familias son lecciones duras, pero necesarias. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar es impactante, realista y emocionalmente devastadora. Que comience la historia. David y Laura se conocieron en una pequeña y acogedora cafetería, de esas escondidas entre calles concurridas, aparentemente protegidas del mundo real por un manto de silencio acogedor. Él estaba sentado junto a la ventana, revisando notas sobre un proyecto arquitectónico, cuando ella entró corriendo debido a la lluvia y, sin darse cuenta, dejó que su paraguas empapado goteara sobre sus papeles. Se disculpó con tanta espontaneidad y nerviosismo que él sonrió, y esa sonrisa fue el principio de todo. Laura, periodista de alma inquieta y mirada siempre curiosa, había estado conectada con el mundo pero desconectada de los demás hasta ese momento. David, más introspectivo, vivía atrapado en su propio universo de líneas, proyectos y rutinas bien definidas. Juntos, descubrieron lo que ninguno de los dos sabía que buscaba, el equilibrio. La relación evolucionó con una facilidad poco común. Sus primeros encuentros fueron como capítulos de un libro bien escrito, ligeros, pero profundos. Largos paseos, conversaciones que se prolongaban hasta la madrugada y silencios que no resultaban incómodos. Pronto, ambos se dieron cuenta de que sus sentimientos iban más allá del típico entusiasmo inicial. Era cariño. Era compañerismo. Era genuino. Cuando decidieron mudarse juntos, alquilaron un apartamento con balcón y una vista modesta, pero se sentía como el paraíso los domingos por la mañana. David, metódico, se encargaba de todos los detalles prácticos de la casa, mientras que Laura llenaba de vida las habitaciones con plantas, cuadros, libros y una luz tenue. Era su hogar. La boda fue discreta, pero llena de significado. Reunieron a sus pocos amigos más cercanos, escribieron sus propios votos y prometieron cosas que solo quienes se aman de verdad pueden prometer sin temor a parecer tontos: paciencia en los días malos, mirada atenta en los buenos, contacto constante incluso a distancia. Durante los primeros años, casi todo parecía funcionar. Claro, hubo desacuerdos, pequeñas irritaciones que se acrecentaron con el tiempo, pero nada que no se pudiera superar con la conversación, con el tacto, con ese tipo de abrazo que reconforta el corazón. Ambos tenían carreras profesionales exigentes.
Él trabajaba en una empresa de construcción que absorbía gran parte de su tiempo, y ella era cada vez más reconocida en las historias que cubría, siempre en movimiento, siempre con su celular en la mano, capturando el mundo y luego traduciéndolo a palabras. La rutina los venció, pero aún así se las arreglaban para encontrarse en cenas sencillas, con cafés preparados con esmero, en notas dejadas por la casa. Aún había complicidad. Aún había deseo. Aún existía ese nosotros que sobrevivía al paso del tiempo. En los cumpleaños, siempre había una sorpresa. David, más reservado, era creativo con los detalles, notas ocultas, vídeos con fotos antiguas, escapadas cortas entre semana a lugares que les recordaban el origen. Laura, en cambio, era intensa. Se esmeraba en marcar fechas, en registrar cada uno de sus logros, incluso los más pequeños. Creía que el amor se hacía presente, y se esmeraba en estar presente, incluso cansada, incluso ocupada. Él, aunque menos expresivo, demostraba su cariño con sus acciones, arreglaba el grifo antes de que ella tuviera que pedírselo, preparaba té cuando llegaba resfriada, escuchaba en silencio sus largas diatribas sin quejarse. Con el tiempo, como es natural, el matrimonio dejó de ser una novedad. Surgieron planes de tener hijos, pospuestos, reanudados, pospuestos de nuevo, pero aún existía la certeza de que iban por buen camino. Los dos, a pesar de sus diferencias, estaban construyendo algo sólido. David siempre se mostró más sereno, más contenido. Laura era emocionalmente sensible. Quizás por eso encajaban tan bien. En momentos de tensión, él era el puerto, en momentos de estancamiento, ella era el viento. Las familias también se admiraban mutuamente. La madre de Laura siempre vio a David como el yerno ideal, alguien centrado y confiable. La madre de David, aunque discreta, respetaba a Laura por su libertad y la forma en que animaba la vida de su hijo. Los amigos comentaban que la pareja era un modelo a seguir. Son la pareja perfecta, era común escuchar. Y había algo de cierto en ello. Sabían reír juntos. Sabían guardar silencio. Sabían disculparse. Pero con el paso de los años, algo sutil empezó a instalarse. No era una pelea ni falta de amor. Era el tipo de silencio que no se elige, pero que poco a poco se impone. El trabajo empezó a exigirle más. Laura empezó a viajar con frecuencia. Los encargos se hicieron más grandes, más desafiantes, más relevantes. Era feliz profesionalmente, pero cada vez se distanciaba más físicamente. David, con su carrera estable y menos movilidad, empezó a sentir su ausencia no solo en casa, sino dentro de sí mismo. Aún así, él lo entendía. Sabía que ella tenía sueños. Que el trabajo era parte esencial de su identidad. Incluso intentó no quejarse. Pero su forma de expresar anhelo era el silencio, era redoblar sus esfuerzos, era esperar más de lo debido. Y Laura, en el ajetreo de la vida diaria, a veces olvidaba darse cuenta. No veía que él se despertaba en mitad de la noche y la observaba dormir. No notaba que la escuchaba más de lo que hablaba. No se daba cuenta de que ese hombre aparentemente silencioso en realidad intentaba mantener a flote algo que sentía que se le escapaba de las manos. Los fines de semana ya no eran lo que eran. Ella a menudo tenía que cubrir eventos, entrevistas, seminarios. Y él, cada vez más solo, intentaba ocupar su tiempo con lectura, deportes y trabajo extra. A veces preparaba los desayunos como antes, pero ella llegaba tarde o se iba con prisa. Otras veces, él compraba entradas para obras de teatro o películas, pero ella tenía que cancelarlas a última hora. Nada demasiado serio, nunca una confrontación directa. Pero la sensación de sentirse abandonado empezó a arraigarse. Aún así, no se rindió. Creía que era una etapa. ¿Qué pasaría? Que el amor verdadero requería esfuerzo, paciencia, madurez. Y él tenía todo eso. Laura, por su parte, también notó que algo estaba cambiando. A veces, al volver a casa tarde por la noche, el aire se sentía más pesado. Él ya estaba dormido, o fingía estarlo. Las conversaciones eran más breves. Los besos, más apresurados. Algunos días, intentaba recuperar la chispa. Preparaba una cena especial, sugería un viaje rápido, enviaba mensajes más cariñosos.
pero sentía que había una barrera. Como si él estuviera presente, pero ausente en algún lugar más profundo. Aún así, en el momento oportuno, se reencontrarían. En su cumpleaños, ella lo sorprendió con una noche en el hotel donde habían pasado su luna de miel. Recordaron, rieron, lloraron. Hicieron el amor como al principio. Y él, mirándola a los ojos esa noche, creyó que se habían reencontrado. Que todo encajaría. Que seguían ahí, el uno para el otro. Esa noche, incluso consideró escribirle una nota. Decirle cuánto significaba todo para él. Pero no creía que fuera necesario. Que ella lo sabía. Y ella lo sabía. Pero había algo en ella que la inquietaba. Una sensación difícil de explicar. Como si quisiera algo más, algo que ni siquiera podía nombrar. Como si necesitara probarse a sí misma. Como si su amor, tan constante e inquebrantable, fuera un espejo demasiado exigente. No quería decepcionarlo. Pero él tampoco quería perderse. David nunca se dio cuenta de que a veces lloraba en el baño, en silencio. Que se sentía culpable por no ser capaz de estar completa en todo. Que, aunque amaba, cargaba con una inquietud que la hacía distanciarse un poco más cada día. Y Laura no se dio cuenta de que su silencio no era indiferencia, era miedo. Miedo a presionar, a parecer controlador, a sofocar la libertad que siempre habías admirado en ella. Se amaban, pero discrepaban en los pequeños gestos. En la diferente cadencia de sus impulsos. En las formas opuestas de sentir y demostrar afecto. Y todo esto ocurrió tan sutilmente, tan silenciosamente, que ni siquiera ellos pudieron identificar la distancia que crecía como una grieta invisible en la pared de una casa aparentemente perfecta. Hasta que llegó el día. Un día cualquiera, con cielos azules, temperaturas suaves y sin presagios. Un día cualquiera como tantos otros. Pero ese día, todo cambiaría. Todo lo que parecía estable se vería desafiado. Y lo que vendría después no solo sacudiría lo que habían construido, sino que cambiaría profundamente el curso de la vida de todos. Porque hay decisiones que nacen del silencio. Y hay silencios que gritan tan fuerte que ya no pueden ignorarse. David empezó a notar cambios sutiles en Laura durante un periodo en el que creía que las cosas empezaban a calmarse. No eran cambios bruscos, ni ausencias evidentes, ni un distanciamiento absoluto, sino pequeños gestos espaciados que, sumados, creaban una inquietud difícil de ignorar. Empezó a mirar más el móvil cuando estaban juntos, se irritaba con más facilidad por asuntos que antes no la preocupaban y decía con frecuencia que estaba demasiado cansada para hablar o hacer planes. Las cenas que antes eran improvisadas y alegres ahora eran silenciosas, los domingos se convirtieron en días dispersos. David intentó interpretarlo como una fase, como cansancio acumulado, pero había algo en su mirada, una evasión disfrazada de prisa, que le hizo dudar de su propia intuición. A pesar de las crecientes distancias, luchaba por mantener la normalidad. Planeó un viaje corto para los dos, eligiendo una posada rústica rodeada de naturaleza, pensando que quizás lo que necesitaban era un espacio para reconectar, lejos del ajetreo de la vida cotidiana. Laura aceptó con una sonrisa contenida, diciendo que lo necesitaba, y durante el viaje, hubo momentos de ligereza, risas con vino, miradas que por segundos recordaban el comienzo. Pero también hubo ausencias en medio de la presencia, respuestas vagas, un celular vibrando boca abajo, un sueño apresurado, una inexplicable reticencia a tocar las cosas con más detenimiento. David, incluso con el corazón apesadumbrado, no lo confrontó. Se guardó su malestar para sí mismo, como quien alberga un dolor de muelas, esperando que se le pase solo. Volver a casa los trajo de vuelta a sus vidas cotidianas con una sensación agridulce. David empezó a notar que Laura se iba con más frecuencia, siempre con excusas profesionales, eventos, reuniones acordadas. Hasta entonces, seguía intentando convencerse de que simplemente estaba abrumada, de que quizá necesitaba más autonomía, más espacio. Pero un día, mientras rebuscaba en el armario un abrigo viejo, encontró un paquete de regalo escondido entre cajas de zapatos, una delicada pulsera de plata con un pequeño colgante en forma de estrella. No era su cumpleaños, ni un día especial entre ellos. Y la nota adjunta, con una letra que definitivamente no era la de Laura, simplemente decía: para cuando mires al cielo y te acuerdes de mí. David se quedó paralizado.
cerró la caja y la volvió a dejar donde estaba. No tuvo el valor de abrir el abismo que sugería aquel descubrimiento. Esa noche, Laura llegó tarde, cansada, diciendo que la reunión se había alargado demasiado. David la observaba, intentando encontrar algún rastro de culpa, alguna duda. Pero Laura era una excelente actriz cuando hacía falta. Sonrió, lo besó suavemente, se metió en la ducha y se quedó dormida en cuestión de segundos. Él permaneció tumbado a su lado, mirando al techo, escuchando su respiración incluso en sueños. Una parte de él aún se aferraba a la posibilidad de que todo fuera un error. Otra parte, más realista y cada vez más fuerte, empezó a aceptar que quizás había alguien más entre ellos. En los días siguientes, empezó a fijarse con más atención en detalles que antes ignoraba, perfumes diferentes, mensajes borrados, el brillo en sus ojos ciertos días, seguido de una culpa silenciosa por las mañanas. Aún así, David dudaba en actuar. Tenía miedo de lo que pudiera encontrar, miedo de perder lo que le quedaba, miedo de confirmar que el amor que aún albergaba era unilateral. Fue en ese estado de letargo emocional que recibió la llamada de su suegra. Una llamada breve, cortante y directa. Ella sabía algo. Y lo que dijo fue acertado: hoy va a una cena de gala con su amante. David no respondió de inmediato. Su silencio al otro lado de la línea le hizo comprender a su esposa que ya sospechaba. Simplemente añadió, en un tono más suave, dijo que era un evento de trabajo, pero sé cuando mi hija miente. Pensé que debería saberlo. Con el corazón acelerado, David se puso el primer atuendo que encontró y se fue, sin saber exactamente qué hacer. No tenía ningún plan, ninguna palabra, ninguna arma emocional para enfrentar lo que estaba a punto de ver. Se subió a su auto y condujo hasta la dirección que había oído mencionar a Laura días antes, un hotel con una fachada imponente donde ocasionalmente se celebraban eventos corporativos. Aparcó a cierta distancia, entró con pasos lentos, su cuerpo temblando de tensión, sus ojos recorriendo cada mesa, cada rostro. Y entonces lo vio. En una de las mesas cerca de la pista de baile, allí estaba ella, sonriendo con la cabeza ligeramente ladeada, la mirada fija en otro hombre. No había papeles, carpetas ni portátiles. Era una cena. Una cita. Estaba bien vestido, su mano rozando su brazo como si la conociera. Laura, por su parte, llevaba un vestido que David nunca le había visto antes, ceñido a su cuerpo de una manera sutil y sensual. Se veía diferente. Ella era diferente. David no se acercó. Observó durante unos minutos y sintió que el suelo desaparecía. No había ira, todavía no. Había un dolor lento, como si le estuvieran aplastando el corazón lentamente. Salió del lugar con la vista nublada, subió a su coche y se quedó allí, en silencio, durante minutos interminables. El teléfono le pesaba en las manos. Llamó a su suegra. Su voz sonó entrecortada. «¿Es verdad? ¿Cómo lo supiste?» «Acabo de verla con otro hombre». Al otro lado, una respiración profunda rompió el silencio. «Porque me dijo que era una cena de negocios, pero yo lo sabía. Por eso te llamé». Esa noche, David no regresó a casa. Condujo durante horas sin rumbo, intentando comprender dónde se había extraviado, qué se había perdido, dónde había dejado de ser suficiente. Al día siguiente, con los ojos hinchados y el alma agotada, escribió la carta. Unas pocas líneas. Directa. Le informaba de su decisión de divorciarse, sin gritos, sin acusaciones. Solo la certeza de que algo se había roto sin remedio. Regresó a casa a primera hora de la tarde. Laura ya estaba allí, sentada en la sala, leyendo algo en su teléfono. Cuando entró, ella se levantó con una sonrisa forzada. «Hola, llegué antes que tú hoy, mira». David simplemente le tendió la carta. Ella la tomó, sin entender. La leyó. Y entonces sus ojos se abrieron como platos, como si alguien hubiera sido golpeado en la oscuridad. «David, ¿qué es esto? ¿Por qué?» Pero él no respondió. Cogió algo de ropa, se encerró en la habitación unos minutos y luego volvió a salir. Laura, todavía de pie, con la carta temblando en sus manos, rompió a llorar en cuanto él cerró la puerta. Ella sabía que no era una amenaza. Era una decisión.
En los días siguientes, intentó contactarlo. Intentó justificarlo, explicarlo, negarlo, minimizarlo. Dijo que solo era confusión, que se sentía sola, que aún lo amaba. David no quería oírlo más. Necesitaba respirar fuera de esa burbuja. Necesitaba reencontrarse sin la sombra de una mentira. Fue entonces cuando, poco a poco, algo inesperado comenzó a suceder. Una persona apareció en su vida sin pretensiones. Alguien que lo trató con ternura sin hacer preguntas, que escuchó su dolor sin exigir respuestas. David no había planeado involucrarse de nuevo, pero cuando menos lo esperaba, estaba sonriendo genuinamente, durmiendo plácidamente, sintiéndose completo por primera vez en mucho tiempo. La conexión fue ligera, natural, sincera. Mientras tanto, Laura se ahogaba en el arrepentimiento. Los recuerdos la atormentaban. Su tacto, el aroma de las mañanas compartidas, los domingos tranquilos, sus ojos fijos en los suyos. Y todo aquello era ahora un recuerdo. Un recuerdo que le dolía más de lo que podía soportar. Intentó seguir adelante, intentó acercarse al otro, pero lo que una vez le había parecido emocionante ahora estaba vacío. Era superficial. Era solo un reflejo del error que había cometido. Y con cada intento fallido, la añoranza por David crecía como un peso insoportable. Pasó el tiempo. David reapareció en el antiguo barrio, caminando con calma, más delgado, más ligero. Y a su lado, una mujer. Intercambiaron miradas que no requerían palabras. Ella lo tomó del brazo con evidente cariño. Y Laura los vio. De lejos. Reconoció el gesto, la forma de andar, la risa. Y allí se quedó, quieta, con los ojos húmedos, el pecho apretado, el silencio gritando en su interior. Era demasiado tarde. Él había seguido adelante. Pero había algo que aún desconocía. Algo que lo cambiaría todo. Algo que explicaba la mirada de él, la ligereza que ahora irradiaba, su sonrisa radiante. Un secreto que no se había revelado en la carta ni en las últimas palabras que intercambiaron. Algo que estaba a punto de salir a la luz. Algo que jamás imaginó, y que daría un nuevo significado a la pérdida que ahora la consumía. El reencuentro no fue planeado, pero era inevitable. Ocurrió una tarde, cuando la luz dorada del cielo parecía contrastar con la tensión del aire. David caminaba con calma junto a Elena, la mujer que sin esfuerzo le devolvió no solo la sonrisa, sino también el sentimiento de pertenencia que le habían arrebatado hacía tiempo. Ella lo escuchaba atentamente, sus manos entrelazadas revelaban un vínculo que solo nace del verdadero cariño. Mientras hablaban, cruzaron la calle y se detuvieron a comprar algo en la farmacia de la esquina. Era una escena común. Simple. Pero fue allí, en ese lugar banal, donde el pasado decidió chocar con el presente con la fuerza de un terremoto. Laura los vio. Salía de un café, distraída, cuando su mirada se encontró con la de él. Por un segundo, el tiempo se congeló. No podía apartar la mirada. Su corazón se aceleró, su respiración se entrecortó, sus ojos temblaron. Y entonces notó el detalle que la destrozaría. Elena sostenía un pequeño paquete en sus manos, una prueba de embarazo. El mundo de Laura se derrumbó allí, en medio de la acera, frente a la gente que seguía con su vida cotidiana, ajena a lo que sucedía en su interior. No se movió. David la vio, pero no mostró sorpresa. Simplemente apartó la mirada, como si cerrara un capítulo. Laura pasó la noche despierta. La imagen no la abandonaba. Esto era lo que había perdido. La familia que había dejado escapar con una decisión precipitada. El amor que había desperdiciado, ahora floreciendo en los brazos de otra. Al día siguiente, intentó resistir la tentación de buscarlo, pero no lo logró. Le envió un mensaje corto, pidiéndole hablar. Él respondió horas después, indicando el lugar y la hora. No había ningún signo de interrogación, ni afecto en el mensaje. Era simplemente una confirmación. Se encontraron en un discreto parque, donde solían pasear los domingos por la mañana, mucho antes de las heridas, las ausencias, los silencios insoportables. David llegó primero. Estaba de pie, con las manos en los bolsillos, la mirada fija en el horizonte. Laura se acercó lentamente.
Tenía el rostro demacrado, la expresión cansada, y había un miedo casi infantil en sus ojos. Él se giró en cuanto la vio acercarse. Ella intentó sonreír, pero no pudo. Él esperó en silencio. Respiró hondo, como si se preparara para una inmersión profunda, y dijo que no tenía palabras, que sabía lo equivocada que había estado, que no tenía excusas. Dijo que pensaba en él todos los días, que había cometido un error, que se sentía perdida, que todavía lo amaba. Las palabras salieron con dificultad, entrecortadas por las lágrimas. Intentó tocarle el brazo, pero él retrocedió un paso. Sé que metí la pata. Sé que te lastimé. Pero si todavía sientes algo, cualquier cosa, por favor, dímelo. Podemos intentarlo de nuevo. Ahora haría todo diferente. Yo. Se le quebró la voz. David tardó mucho en responder. Su mirada era tranquila pero firme. No gritó, no se enojó. Habló en voz baja, como si ya no necesitara demostrar nada. Dijo que durante mucho tiempo intentó comprender lo que había sucedido, intentó encontrar algún defecto en sí mismo, alguna razón para la traición. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que hay cosas que no dependen de nosotros. Elegiste a otra persona cuando yo aún estaba aquí, dijo. Y ahora ya no hay un nosotros. Solo recuerdos. Se dejó caer en el banco junto a él, sujetándose la cara entre las manos. Dijo que no soportaba verlo con otra persona, que todavía se despertaba en mitad de la noche esperando a que se abriera la puerta, que miraba mensajes viejos y se preguntaba cómo había dejado que terminara. Él la escuchó sin interrumpir. Esperó a que terminara. Y entonces reveló, con una calma que la hirió más profundamente que cualquier grito, Elena está embarazada. El nombre, pronunciado por primera vez, resonó como un trueno en su interior. Era real. Era definitivo. Él no solo había seguido adelante. Estaba construyendo algo nuevo. Intentó reaccionar, pero no pudo. Sus ojos, fijos en los suyos, lo decían todo. Ella había perdido. Él continuó. No planeé esto. No buscaba a nadie. Pero cuando ella apareció, me cansé de sangrar en silencio. Y ella me vio. Me escuchó. Me dio paz. Una paz que tú ya no me diste. Y ahora voy a ser padre. Otra vez. Y esta vez, con alguien que me eligió incluso sin saber todo lo que llevo dentro. Laura tragó saliva con dificultad. Sintió el amargo sabor de la realidad. Intentó levantarse, pero las piernas le fallaron. Se disculpó, le rogó una oportunidad, dijo que no soportaba la idea de que él formara una nueva familia. ¿Qué debía hacer con ella? Que su hijo también estaba destinado a ser suyo. David, con una mirada firme, respondió, tú tomaste tus decisiones. Y yo también. No se trata de castigos, Laura. Se trata de consecuencias. Las palabras quedaron pesadas en el aire. Empezó a llorar desconsoladamente, con los hombros temblorosos y la respiración agitada. Él se acercó, le puso una mano fugaz en el hombro y se alejó. Cuídate, le dijo antes de darse la vuelta y marcharse. Ella se quedó allí, sola en el banco, mientras el sol comenzaba a ponerse. El parque, que una vez fue testigo de amor y promesas, ahora albergaba el silencio de una despedida que nunca volvería. En los días siguientes, Laura intentó retomar el rumbo de su vida, pero todo parecía gris. Las canciones que solían escuchar juntos ahora la hacían llorar. Él ahora evitaba los lugares que frecuentaban. Su ropa seguía doblada en el fondo de un cajón que no había tenido el valor de vaciar. Sabía que no solo había perdido a un hombre. Ella se había perdido a sí misma en un acto descuidado. En una búsqueda tonta de novedad, de emoción, de cualquier cosa que la hiciera sentir algo más allá de la rutina. Pero ahora lo que sentía era vacío. Un vacío tan profundo que resonaba. Y mientras ella se hundía en los recuerdos, David construía nuevos capítulos. Se le veía con Elena en cafés, paseando, en citas médicas. Se le veía sonriendo, alegre. El hombre que ella destruyó había renacido. Y renacido lejos de ella. Una noche lluviosa,
Laura escribió una carta. No a él, sino al hijo que nunca tuvo. Le describió al hombre que su padre habría sido. El amor que le habrían dado. Las noches que lo abrazarían. Pero terminó la carta diciendo que el amor, cuando se traiciona, se desvanece. Y que ninguna fantasía vale la pena perder un corazón sincero. Guardó la carta en una caja y la cerró con llave. A la mañana siguiente, pasó por la casa de David. Vio luces encendidas, oyó música suave. Y entonces, el sonido de una risa femenina, ligera, espontánea. Era el sonido de la paz. De un nuevo comienzo. De la vida que continuaba sin ella. Y en ese momento, Laura comprendió que algunas pérdidas son permanentes. Que el arrepentimiento no revierte una decisión. Que el verdadero castigo para quienes traicionan es vivir con la ausencia de lo que una vez fue completo. Y ahora, solo quedaba observar, desde la distancia, el futuro que pudo haber sido suyo. Porque el amor, cuando se va, no deja puertas abiertas. Se cierra. En silencio. Pero se cierra. Y nunca regresa. Habían pasado semanas desde aquel último encuentro en el parque. Laura, tras tantos días entre intentos fallidos de reconectar su rutina con la realidad, decidió alejarse de todo. Viajó a un pueblo rural donde vivía su abuela materna. Una casa antigua con ventanas de madera desconchada, llena de silencios y recuerdos ocultos en los detalles, el tipo de lugar donde las horas transcurren lentamente y los sentimientos, incluso los más difíciles, encuentran espacio para respirar. Allí, lejos de las calles que aún perfumaban a David, intentó reconstruir algo de sí misma. Las mañanas se llenaban del sonido de los árboles meciéndose con el viento, el canto de los pájaros y el aroma del café recién hecho. Aún así, el vacío que llevaba en el pecho no se dejaba engañar por la calma que la rodeaba. Era un silencio diferente ahora. Ya no era el que esperaba la reconciliación, sino el que llega tras comprender que no hay vuelta atrás. Era un duelo por algo que seguía vivo, pero que ya no era suyo. Una tarde gris, Laura abrió una vieja caja de fotos que su abuela guardaba. Rebuscando entre ellas, encontró imágenes de su boda, de viajes, de fiestas. Fotos de sus ojos brillando junto a David, donde su risa era ligera, ingrávida, sin culpa. Lloró en silencio. No porque quisiera revivirlo, sino porque sabía que nunca volvería a experimentar algo con esa pureza. Fue entonces cuando decidió escribir. No una carta para él, sino para ti. Una carta de despedida. Releyó fragmentos de viejos diarios, revisó los sueños que había archivado y los que había destruido. Escribió sobre la mujer que era, sobre la mujer que había perdido y sobre la que aún podría encontrar. Era su forma de no volverse loco. No escribía para convencer ni para justificar. Escribía porque solo entonces el dolor dejaría de sofocarlo. Mientras Laura se reconstruía poco a poco, David experimentaba lo contrario, una nueva etapa, acelerada, intensa y a la vez genuina. Los meses de embarazo de Elena estuvieron marcados por el descubrimiento. Demostró ser un hombre cada vez más comprometido, presente y maduro. No era la misma persona que Laura había conocido años atrás, ahora había una firmeza distinta en él, fruto de todas las cicatrices que arrastraba. Elena, a su vez, era una mujer de carácter amable e instintos fuertes. No invadía su espacio, nunca le exigía promesas ni le exigía remedios. Simplemente estaba ahí. Y era esta presencia silenciosa y constante la que hacía que todo fuera tan sólido entre ellos. Una mañana, mientras preparaba la habitación del bebé, David encontró un viejo cuaderno entre las cajas de la mudanza. Era su viejo cuaderno de proyectos, donde había anotado ideas para casas que nunca había construido. Entre las páginas había un boceto de una casa con porche, jardín y un columpio colgado de un árbol. Le mostró el dibujo a Elena y, en silencio, ella tocó la página con suavidad. Era un sueño que había tenido con Laura. Pero ya no le dolía recordarlo. Era solo un recuerdo. Una noche, en una cena organizada por amigos, David se encontró con un antiguo compañero de trabajo que, ajeno a su pasado reciente, mencionó casualmente una exposición de arte que Laura había comisariado. No reaccionó. Continuó la conversación como si no la hubiera oído. Pero esa noche, en casa, mientras Elena dormía profundamente a su lado,
Pensó en cómo las cosas podrían haber sido diferentes. No con añoranza, sino con la amarga comprensión de que la vida está hecha de decisiones que no siempre se pueden deshacer. A la mañana siguiente, salió temprano y pasó por delante de la galería donde la exposición aún estaba en exhibición. Miró por la ventana unos minutos y salió sin entrar. Era como mirar desde fuera una casa en la que una vez viviste. Familiar, pero ya no tuya. Unos días después, David recibió una llamada inesperada. Era la madre de Laura. Tenía la voz entrecortada, un tanto desesperada, y le rogó que fuera a verla. Dijo que Laura no se encontraba bien. Que había vuelto del viaje agotada, retraída, sin apetito, y que llevaba 2 días desaparecida. Dijo que no sabía a quién más recurrir. David se quedó paralizado. No quería involucrarse. Pero algo en su interior, quizás una humanidad que nunca se había ido, lo impulsó a subir al coche e ir allí. Al llegar, encontró la casa en silencio. La madre de Laura abrió la puerta con los ojos hinchados. Dijo que Laura estaba en su antigua habitación, que había vuelto la noche anterior y no había salido. Entró despacio. Encontró a Laura sentada en el suelo, rodeada de papeles, libros y cartas. Tenía los ojos hundidos, la expresión frágil. No se levantó al verlo. Simplemente apartó la mirada, como si no quisiera que la vieran en ese estado. David se agachó, mirándola. El silencio habló primero. Luego le preguntó si estaba bien. Ella negó con la cabeza, casi como una niña. Dijo que lo intentaba, pero no podía. Que todo a su alrededor parecía gritar lo que había perdido. Que no se trataba de arrepentimiento, sino de un vacío que no podía llenar. David no respondió de inmediato. Miró a su alrededor, vio trozos de cartas escritas y rotas, fragmentos de sentimientos esparcidos por la habitación. Le dijo que necesitaba cuidarse. Que el dolor solo encontraría alivio si aceptaba lo sucedido. Y fue en ese momento, con la voz casi apagada, que Laura susurró: «Nunca lo supiste, pero esa noche, la noche de la cena, yo iba a decirte que estaba embarazada». La revelación cayó como un rayo silencioso en la habitación. David se quedó quieto. No lo entendió de inmediato. Laura bajó la mirada. Dijo que se había enterado el día antes del evento. Que había estado en shock. Que no sabía qué hacer. Que la cena fue una vía de escape. Que se sentía conmocionada, atrapada entre el miedo, la culpa y la confusión. Que fue esa noche, esa elección equivocada, que todo se hizo añicos. Y entonces, avergonzada, no pudo atreverse a decírselo. Perdió al bebé semanas después. No habló con nadie. Ni siquiera con su madre. Simplemente se encerró en sí misma. Se lo guardó todo para sí misma. Su cuerpo sangró, pero su corazón sangró más. Eso era lo que había escondido. Ese era el secreto que guardaba. No quería usarlo como chantaje emocional. Por eso nunca se lo dijo. Pero ahora, allí, frente a él, ya no podía guardárselo para sí misma. David retrocedió, se sentó en el suelo y se apoyó en la pared. Tenía la mirada fija en la nada. Su mente lo procesaba todo. Un hijo. Un hijo perdido. Su hijo. Todo lo que ahora construía con otra mujer ya había comenzado, y terminado, con Laura. Y él nunca lo supo. Un silencio denso los envolvió. Laura lloró suavemente, como si ya no tuviera fuerzas para lágrimas más grandes. David, en shock, se quedó sin palabras. Minutos después, se levantó y dijo que tenía que irse. Ella no lo detuvo. Solo asintió. En la puerta, se detuvo, la miró por última vez. Y simplemente dijo: «Lo siento. Por todo». Se fue y no miró atrás. En los días siguientes, David no le dijo nada a Elena. Se guardó la información para sí mismo, como algo que ya no pertenecía al presente. No era un secreto, pero tampoco era algo que cambiaría sus sentimientos actuales. La llevaría dentro como una cicatriz, sin mostrarla, pero sabiendo que estaba ahí. Elena percibió cierto peso en él, pero no preguntó.
sabía que David era sincero en todo lo que hacía. Y respetaba sus silencios, incluso sin comprenderlos del todo. Laura, por su parte, reanudó la terapia. Empezó a caminar por las mañanas, se reencontró con viejos contactos y con su madre. Sabía que su vida había cambiado de rumbo y que no había vuelta atrás. Pero algo en su conversación con David le trajo alivio. No la esperanza de recuperar sus sentimientos, sino un cierre necesario. Una última llave giraba en la cerradura de un pasado que aún dolía. Ahora, al menos, podía seguir adelante con algo de dignidad. Sola, sí. Pero consciente de quién era, de lo que había perdido y de lo que nunca volvería a aceptar. Y en medio de todo, la vida seguía. Pronto, David sería padre. Pronto, Laura se mudaría a otra ciudad. Pronto, las heridas se convertirían en cicatrices. Porque el tiempo no lo borra todo, pero sí lo transforma. Y a veces, el mayor perdón que alguien puede dar es seguir adelante. Sin rencor. Sin vuelta atrás. Simplemente seguir adelante. La mañana después del reencuentro de David y Laura trajo consigo un silencio diferente. Ya no era el silencio cargado de dolor o resentimiento sin resolver, ni el silencio de una ausencia estridente, sino más bien un silencio de cierre. Su conversación, aunque dolorosa e inesperada, había sacado a la superficie profundas capas de emociones que habían permanecido latentes dentro de cada uno de ellos. Y ahora que la verdad había sido dicha, el secreto revelado, algo dentro de ellos se había reorganizado. El dolor seguía ahí, evidente, pero había perdido el peso de un misterio. Era el tipo de dolor que ya conocía su nombre, su forma y su origen. David condujo durante largas horas después de salir de la casa de Laura. No regresó a casa de inmediato, ni buscó un lugar específico. Solo necesitabas escapar. Sentir el viento en la cara, el camino por delante, como si algo externo pudiera acompañar el torbellino interno que se había apoderado. Había imágenes que no se le borraban de la mente, no solo la revelación de un hijo perdido, sino también la forma de hablar de Laura, la sincera fragilidad de su voz y la tristeza grabada en sus ojos. Ya no era la mujer que lo había herido con su traición, ni la sombra de un pasado que luchaba por borrar, sino alguien que había vivido su propio dolor en silencio, por vergüenza, arrepentimiento e impotencia. Y esto lo dejó desgarrado. Al llegar a casa a última hora de la tarde, encontró a Elena en el sofá, con los pies en alto, una taza de té caliente en las manos y el rostro sereno de alguien que esperaba pacientemente. Ella lo miró y sonrió levemente. David se sentó a su lado y, por unos instantes, permaneció en silencio, observando los detalles de la casa, los cuadros que habían colgado juntos, la manta que ella usaba y el ligero roce de su mano en su rodilla. Era una paz sencilla y sin pretensiones, construida paso a paso. Sabía que este espacio, esta vida, no era un sustituto de nada, sino una nueva y verdadera oportunidad. Consideró contar lo que había descubierto, consideró compartir la verdad ahora revelada, pero algo lo impulsó a guardarla para sí mismo. No por cobardía, ni por miedo al juicio, sino porque sentía que había cosas que, aunque dolorosas, debían guardarse cerca del corazón para que el presente no se confundiera con el pasado. Había elegido estar allí, y nada, ni siquiera la revelación más inesperada, cambiaría eso. En los días siguientes, David retomó su rutina con más cautela. Las emociones seguían a flor de piel, pero su determinación se mantenía firme. Al mismo tiempo, Laura se encontraba en un proceso interno de reconstrucción. Ahora, con la herida abierta y debidamente identificada, por fin podía afrontar su propia reflexión con honestidad. La terapia se intensificó, los paseos se hicieron más frecuentes y, poco a poco, volvió a escribir. Textos que nunca se publicarían, quizá nunca leídos por nadie más, pero que le sirvieron de alivio, de sanación. Escribió sobre decisiones, sobre las versiones de sí misma que tuvo que abandonar para sobrevivir, sobre la ilusión de que un error puede ser solo un desvío, cuando en realidad es el principio del fin de un camino. Mientras tanto, la barriga de Elena crecía. El bebé pateaba con fuerza y se esperaba su llegada con silenciosa alegría. David lo observaba todo con atención, preparaba la cuna, pintaba las paredes del dormitorio, leía sobre los síntomas del tercer trimestre, asistía a todas las citas médicas. En el fondo, había una especie de redención personal en este proceso.
Era como si lo hiciera todo con mayor conciencia, con mayor dedicación, como si el dolor del pasado lo hubiera moldeado para ser un padre aún más presente. Y en el camino, Elena, inconsciente del secreto que ahora albergaba en su interior, simplemente le ofreció su presencia, su abrazo y la firmeza de quien ama con paciencia. Fue una tarde lluviosa cuando la casualidad concertó un nuevo encuentro. David estaba en la librería del centro comprando un regalo para Elena, un libro de poemas sobre la maternidad que ella había mencionado días antes, cuando oyó una voz familiar a sus espaldas. Se giró lentamente, y allí estaba ella, Laura, con un paraguas empapado en las manos y el pelo húmedo. Intercambiaron sorpresa, pero no incomodidad. Ella sonrió suavemente, y él la devolvió cortésmente. Charlaron brevemente, intercambiando bromas sobre el tiempo y los libros. Y entonces ella mencionó que estaba a punto de mudarse, que había recibido una oferta de trabajo en otro estado y había decidido aceptar. Dijo que necesitaba un verdadero nuevo comienzo, un lugar donde no la recordaran por sus errores, donde pudiera reconstruirse desde cero. David la felicitó sinceramente. Le preguntó si estaba contenta con su decisión. Ella dijo que aún no lo sabía, pero que estaba dispuesta a averiguarlo. Cuando estaba a punto de despedirse, ella lo agarró del brazo y le dijo que no quería que pensara que su revelación era una forma de interferir en su vida. Dijo, al contrario, que era un intento de liberarlos a ambos. Quería que él siguiera adelante con tranquilidad, que experimentara este nuevo amor con todo lo que merecía. Y añadió, con la mirada aún húmeda, que esperaba algún día poder mirar atrás y sentirse orgullosa de la mujer en la que se había convertido, aunque ella misma hubiera sido la causa de su propia caída. David la abrazó brevemente, con respeto y empatía. Fue una despedida. Y en ese abrazo no hubo rencor. Solo un reconocimiento silencioso de que habían sido importantes el uno para el otro, aunque ya no pudieran caminar juntos. Tras ese encuentro, algo en el interior de David se reorganizó. Fue como si la última pieza del rompecabezas por fin hubiera encajado. Ahora lo comprendía todo. No había manera de borrar lo vivido, pero por fin podía seguir adelante sin las cargas del pasado. Volvió a escribir, algo que no había hecho en años. Redactó textos sobre nuevos comienzos, sobre el dolor silencioso, sobre la belleza de continuar incluso cuando el corazón aún duele. Intercambió unas palabras con Elena, quien sonrió y le dijo que tenía un don oculto. No se daba cuenta de que esas palabras a menudo estaban inspiradas en capítulos de una vida anterior. Pero ella lo sentía. Y lo respetaba. El nacimiento del bebé se acercaba. Y con él, una nueva realidad cobraba forma. David ya no era el hombre que sufría en silencio, ni el que albergaba ira o deseos de venganza. Era alguien que había pasado por un infierno emocional y había salido de él, no ileso, pero sí fortalecido. El dolor lo había moldeado. El amor verdadero, y la traición que lo destruyó, le había enseñado más que cualquier manual de vida. Ahora, todo se trataba de entrega. De decisiones. De seguir amando sin miedo, pero con madurez. De proteger lo construido. De apreciar los detalles que hacen única una relación. Laura, mientras tanto, empacaba cajas en su nuevo hogar, ahora con menos cosas pero más ligero. Había dejado ir todo lo que le traía recuerdos pesados. Se llevó consigo solo las lecciones aprendidas. A veces, mientras empacaba libros o cuadros, se detenía durante largos minutos para contemplar el vacío. No con tristeza, sino con una especie de silenciosa gratitud. Porque, a pesar de todo, sabía que se había transformado. Las noches ya no eran tan largas. Las mañanas tenían una frescura distinta. Empezaba a comprender que la vida a menudo significa aceptar que no todo tiene solución, pero todo puede servir de puente. Y ella, por fin, estaba construyendo el suyo. Ahora, cada uno en su propio camino, cada uno con su destino reescrito, cargaban con el recuerdo de lo que habían sido, pero no como una prisión. Como una historia vivida al límite, con defectos, verdades y cicatrices. Una historia que nunca volvería a ocurrir, sino que seguiría existiendo en algún rincón del alma. Porque algunas historias terminan, pero nunca desaparecen. Permanecen. En los ojos, en las pausas, en las decisiones futuras. Y un día, al mirar atrás,
ambos sabrían que, a pesar de todo, habían sobrevivido. No como las mismas personas, sino como versiones más completas de sí mismos. Y eso, en sí mismo, era una victoria. El tiempo transcurría con una extraña prisa para algunos y una lentitud agonizante para otros. Para David, cada día era una construcción silenciosa. No solo de la paternidad inminente, sino de un nuevo estado mental que se iba formando con madurez y serenidad. Había aprendido que las respuestas no siempre están en lo que se dice, sino en lo que se siente y en lo que uno decide hacer con lo que lleva consigo. Atrás quedaron la ansiedad del pasado, y los fantasmas que lo atormentaban cuando todo se desmoronaba. En el fondo, la tormenta se transformaba en una marea tranquila, permitiéndole ver con mayor claridad quién era ahora y quién nunca volvería a ser. De madrugada, mientras Elena dormía a su lado, se levantaba y paseaba por la casa. No era insomnio. Era una especie de vigilia amorosa, como si observar el silencio le ayudara a organizar sus pensamientos. Caminó lentamente hacia la habitación del bebé, ya lista, se sentó en el sillón que compraron juntos y observó el espacio en silencio. A veces escribía pensamientos al azar en su celular, otras veces simplemente dejaba pasar el tiempo, recordando el dolor a la distancia y los sueños con cuidado. Elena notó este cambio. Percibió que él era más introspectivo, más egocéntrico, pero no había distancia emocional. Todo lo contrario. David estaba más presente, más atento, más humano en cada gesto. Una mañana, viéndolo preparar café, comentó: «Pareces alguien que aprendió a hablar en silencio». Él sonrió, le tocó la cara con cariño y respondió: «Es en silencio que escuchamos lo que nunca tuvimos el valor de decir». Estas conversaciones, breves en duración, vastas en significado, moldearon su relación. No había urgencia, ni máscaras, solo la serena entrega de dos que se eligieron tras enfrentarse a mundos que se derrumbaban. Mientras tanto, Laura empaquetaba la última caja en su antigua casa. Las paredes estaban vacías de cuadros, los armarios vacíos, y el eco de sus pasos hacía que pareciera que todo había sido un sueño. Mudarse a la nueva ciudad era su forma de empezar de cero, libre de ataduras, lástima o juicios. La noche antes de partir, decidió visitar el mirador que tantas veces había frecuentado con David. Subió despacio, se sentó en el mismo banco de madera donde había escuchado confesiones y confidencias. Ahora, solo estaban ella y el viento helado rozando su rostro. Sacó su teléfono y abrió una vieja grabación de audio, guardada por impulso, donde David describía cómo imaginaba su futuro: una casa con porche, 2 hijos, domingos tranquilos y risas al final de la tarde. Escuchó en silencio, hasta el final. Luego la borró. No por rabia ni por negación, sino por respeto a lo que ese recuerdo había representado. Era hora de liberar espacio. Dentro de su teléfono y dentro de ti. En su nueva ciudad, Laura encontró un pequeño apartamento, escasamente amueblado y con mucha luz. Pasaba los días vagando por las calles sin rumbo, explorando cafés, mercados y librerías. Conoció gente nueva, algunas interesantes, otras fugaces. Poco a poco, se permitió reír con más ligereza, mirar a la gente a los ojos con menos miedo y sentarse a la mesa sin el peso de 1000 recuerdos. Y aunque el arrepentimiento no había desaparecido, ya no le impedía vivir. Una noche, durante una conversación con compañeros de un nuevo trabajo, le preguntaron sobre relaciones pasadas. Consideró inventarse algo, eludiendo el tema. Pero, con valentía, respondió con sinceridad que había amado profundamente, que había cometido un error que le costó todo, pero que había aprendido de él más que de cualquier éxito. El respetuoso silencio que siguió fue acogedor. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no necesitaba ocultar su propia historia para ser aceptada. David, por su parte, acompañó a Elena durante las últimas semanas de su embarazo con creciente ternura. Cada ecografía, cada patadita del bebé, cada pequeño preparativo final, acentuaban su propósito. Sin embargo, incluso con toda esa alegría, había un nuevo peso: la carta. Sí, la carta. Días antes, la madre de Laura le había enviado un sobre cerrado, diciéndole que su hija se lo había dejado, por si alguna vez quería compartirlo. Era la carta que Laura le escribió al hijo que había perdido. David dudó en abrirlo. Durante días, el sobre permaneció intacto sobre su escritorio,
hasta que, una noche particularmente tranquila, se sentó, respiró hondo y lo abrió. El contenido era devastador y, a la vez, poético. Laura le hablaba al bebé como si la oyera desde algún lugar. Le habló del padre que tendría, de los abrazos que nunca llegaron, de las canciones que imaginaba cantar. Pero lo que más impactó a David fue el pasaje donde dijo, «Fuiste mi perdón. Incluso sin conocerme, me enseñaste a ser mejor persona. Y por eso, te estoy agradecida». Al terminar de leer, David lloró como hacía mucho tiempo que no lo hacía. Pero no era un dolor doloroso, sino un dolor purificador. De alguna manera, esa carta lo ayudó a aceptar lo que nunca sería. El día del parto, la emoción la embargó. Elena entró en labor de parto en un amanecer lluvioso, y David la acompañó con manos firmes y palabras tranquilizadoras. El hospital era un torbellino de sonidos y luces, pero para él, todo parecía moverse a cámara lenta. Cuando finalmente escuchó el llanto de su hijo, algo explotó en su interior. El tiempo se detuvo. Sostener a ese bebé en brazos fue como encontrar algo que había perdido en otra vida. Lloró en silencio mientras miraba el rostro aún arrugado. No pensó en Laura en ese momento, no pensó en lo que había sido. Solo pensó en el presente. En la vida que comenzaba, en la inmensa responsabilidad de ser un ejemplo, de enseñar amor, verdad y presencia. Elena lo observó con ternura, con los ojos llenos de lágrimas, y allí, en esa habitación iluminada, nació no solo un niño, sino una nueva versión de David. En los días siguientes, la rutina cambió por completo. Pañales, biberones, noches de insomnio y una felicidad silenciosa se instalaron en la casa. David pasaba horas simplemente viendo dormir a su hijo. Elena lo llamaba, el guardián del sueño, bromeando sobre cómo se paraba junto a la cuna, como si pudiera proteger al niño de cualquier dolor. Un día, mientras ordenaba la ropa del bebé en el armario, encontró la carta de Laura, escondida entre libros. La volvió a leer. Con más calma. Y esta vez, escribió algo en el reverso antes de guardarla. No estaba destinada a ser entregada. Fue una respuesta interna, una conversación introspectiva. Porque sabía que, aunque sus caminos nunca volverían a cruzarse, los lazos invisibles permanecían. No en forma de amor romántico, sino de comprensión, recuerdo y perdón. Laura, por su parte, descubrió una nueva alegría en la docencia. Empezó un curso para jóvenes curadores de arte. Al compartir sus experiencias, no ocultaba sus defectos. Era transparente. Habló de lo cegador que puede ser el ego, de lo destructivo que puede ser la prisa y de cómo el arte había sido su salvación. En una de estas clases, una alumna tímida se acercó a ella y le agradeció sus palabras. Dijo que su historia la había conmovido profundamente y que ella también estaba intentando reconstruirse tras una gran pérdida. Laura sonrió y, por primera vez, comprendió que su dolor también podía ser un puente para que otros cruzaran sus propios desiertos. La vida, en su forma más sutil y honesta, no ofrecía finales perfectos. Pero sí oportunidades. David era ahora padre. Amaba a Elena con una firmeza que emanaba de la verdad. Laura caminaba sola, pero no sola. Tenía una voz, un propósito y una paz discreta por la que había luchado con ahínco. Y ambos, incluso en caminos separados, sabían que habían experimentado algo excepcional. Algo que, aunque no había resistido el tiempo ni los errores, aún existía en algún rincón de su memoria, no como una herida abierta, sino como un recordatorio necesario. Después de todo, algunas historias no necesitan un retorno para dejar huella. Basta con que fueran reales. Y mientras David mecía a su hijo en brazos, tarareando canciones inventadas, y Laura contemplaba el atardecer desde la ventana de su nuevo hogar, algo en su interior oscilaba entre la añoranza y la gratitud. Porque, aunque sus vidas habían tomado rumbos diferentes, el amor que compartían, aunque imperfecto, incluso interrumpido, les había enseñado a ambos a valorar lo que realmente importa. La verdad. El cariño. El coraje para seguir adelante, incluso después del final. El tiempo tiene una peculiar forma de sanar y revelar. No siempre perdona, pero siempre se nota. Y cuando los días se convierten en semanas, y las semanas en meses, la vida teje silenciosamente nuevos comienzos donde solo había finales. Esto es exactamente lo que le pasó a David.
La paternidad lo transformó en silencio, sin que él se diera cuenta. Lo que una vez fue dolor se convirtió gradualmente en ternura. Aprendió a cuidar a alguien pequeño con la misma intensidad con la que una vez intentó salvar un matrimonio que ya estaba condenado. Aprendió a amar sin exigir, sin esperar nada a cambio, y esto lo liberó de mucha culpa que nunca fue suya. Pasaba horas viendo dormir a su hijo, acariciando su carita con las yemas de los dedos como si aún no pudiera creer que algo tan puro hubiera surgido de una historia tan marcada por las despedidas. Elena, cada vez más firme a su lado, comprendía su complejidad sin exigir explicaciones. Sabía que amaba a un hombre que llevaba cicatrices, pero que elegía, cada día, vivir con la verdad. Y eso era suficiente. Una noche, durante una tormenta, mientras la bebé lloraba y se turnaban para mecerla y cantarle canciones suaves, David la miró a los ojos y le dijo que nunca imaginó encontrar la paz después de tanto dolor. Elena, con los ojos llenos de lágrimas, respondió que el dolor solo se convierte en una prisión cuando decidimos atravesarlo de la mano. Fue en ese momento que comprendió que el amor que Elena le ofrecía no era un reemplazo, sino una reconstrucción. Mientras tanto, Laura continuaba su viaje a lo lejos. La nueva ciudad ya no le resultaba tan extraña. Las calles se volvieron rutinarias, los cafés, refugios, y los días, más ligeros. Su soledad era ahora una elección, no una consecuencia. En el trabajo, recibió una propuesta para coordinar una exposición internacional de arte moderno, algo que requeriría tiempo, dedicación y viajes constantes. Aceptó sin dudarlo. Era su oportunidad de avanzar no solo geográficamente, sino también emocionalmente. Empezó a permitirse sentir sin miedo, aunque todavía se resistía a involucrarse profundamente con alguien. A veces, los fantasmas volvían, sobre todo de noche, cuando el silencio de la casa solo se interrumpía con el sonido de sus propios pensamientos. En esos momentos, sacaba el cuaderno donde solía escribir y releía viejos fragmentos, pensamientos a medias, confesiones escritas con tinta manchada de lágrimas. Un día, sentada en el porche al anochecer, recibió un mensaje inesperado de su madre. Era una foto de David con su hijo recién nacido en brazos, enviada sin pie de foto. Su madre simplemente quería demostrar que, de alguna manera, todo había seguido su curso. Laura contempló la imagen durante largos minutos. No lloró. Pero tampoco sonrió. Simplemente sintió. Una mezcla de anhelo y liberación. Sabía que nunca volvería a formar parte de esa historia, y le dolía. Pero ahora le dolía de otra manera. No era arrepentimiento, era aceptación. Unos meses después, mientras David paseaba con su hijo en cochecito por una calle arbolada, se detuvo en un kiosco. Una revista de arte mostraba una foto de Laura, sonriendo, junto a una obra expuesta en una galería de Berlín. Era una entrevista sobre su trayectoria y la superación de obstáculos. Compró la revista, se la llevó a casa y la leyó a altas horas de la noche, mientras su hijo dormía. En un pasaje, Laura dijo que había aprendido que no todos los errores tienen que ser eternos, pero que se necesita valor para no esconderse de ellos. No mencionó nombres ni fechas, pero David sabía que esas palabras tenían un significado. Dobló la revista con cuidado, la guardó en una caja donde guardaba recuerdos discretos y siguió adelante. Sin deseos de volver, pero con un profundo respeto por lo que habían vivido. Pasaron los años. El niño creció rodeado de libros, risas e historias que le susurraban al oído. David y Elena construyeron un hogar hecho de decisiones sinceras, de presencia genuina, sin promesas irrealistas. Un domingo por la tarde, sentados en el patio trasero mientras su hijo jugaba con un avión de papel, Elena le preguntó si aún pensaba en Laura. Él respondió que sí, pero con ligereza. Dijo que Laura era parte del viaje, y que el viaje no se puede renunciar. Elena simplemente asintió, le apretó la mano y dijo que admiraba la forma en que lidiaba con el pasado. David miró al cielo y, por un breve instante, una imagen cruzó por su mente, el día de su boda, el rostro de Laura, los votos intercambiados con tanta esperanza. Pero pronto ese pensamiento se disipó, como una nube pasajera. Porque lo que quedaba ahora era el presente, y finalmente supo cómo vivirlo. Al otro lado del océano, en una habitación de hotel después de otra conferencia internacional, Laura escribió un correo electrónico que nunca sería enviado. Era una carta a David, diciéndole que estaba bien,
que había llorado y crecido, que ahora entendía el valor de todo lo que había perdido. Le decía que lo admiraba por seguir adelante, por ser padre y por no odiarla. Terminó con una simple frase: fuiste el amor de mi vida, y fue al perderte que aprendí a amarme también a mí misma. Guardó el correo en borradores, cerró la laptop y se durmió. La vida, como siempre, no esperaba a nadie. Pasaron los años, y un día, el hijo de David y Elena creció lo suficiente como para preguntar cómo se conocieron sus padres. David contó la historia con una sonrisa serena, sin olvidar que había pasado por mucho antes de conocer a su madre. Dijo que el amor verdadero no se trata solo de encuentros, sino de nuevos comienzos. Y que, a veces, el mayor acto de amor es dejar ir lo que ya no te pertenece. Elena concluyó diciendo que el amor es una decisión diaria, y que fue esta decisión la que construyó su familia. Laura, ya reconocida por su trabajo y su valentía para resurgir, concedió entrevistas donde habló sobre la pérdida y el renacimiento. Nunca volvió a experimentar un amor tan grande como ese. Pero tampoco se permitió olvidar. Su historia se convirtió en un referente para muchas mujeres que buscaban reconectar con su esencia tras una caída. Y ella, con su voz firme y su mirada amable, habló con la autoridad de quien tocó fondo y decidió levantarse. Esta historia termina con una certeza: la traición destruyó lo más puro entre dos corazones. Pero también les enseñó a cada uno el valor del amor propio, la verdad y la valentía para seguir adelante. David siguió adelante, se reconstruyó y perdonó. Laura cayó, lloró y aprendió. Y ambos, por caminos diferentes, encontraron una mejor versión de sí mismos. Porque el tiempo no retrocede, pero sí ofrece oportunidades. Y quienes tienen la valentía de afrontar las consecuencias algún día encontrarán la paz. Si has llegado hasta aquí, por favor, comenta abajo qué te pareció esta historia. ¿Qué personaje te conmovió más? ¿Has vivido o conocido a alguien que haya vivido esa experiencia? Nos encantaría saber tu opinión. Y, por supuesto, no olviden suscribirse al canal. Aquí, historias como esta se cuentan con el corazón, siempre con la intención de provocar reflexión y emoción. Esta historia nos recuerda que la traición no solo destruye una relación. Desgarra el alma, la desarraiga y sacude todo lo que la rodea: la confianza, los sueños, las familias. Nada permanece igual después de romperse la confianza. Por lo tanto, el canal refuerza: no apoyamos ni apoyaremos jamás ningún tipo de traición. El amor verdadero merece ser cuidado y la lealtad es la base de cualquier construcción duradera. Hasta la próxima historia.